Mi padre millonario me desheredó por estafadores. Años después, me ruega perdón. Desde pequeño, mi vida estuvo marcada por la ausencia de mi padre. Mis padres se separaron cuando era muy joven. Mi madre provenía de una familia de clase trabajadora, mientras que mi padre era adinerado. Al principio fueron felices, pero la familia de él nunca aprobó ese matrimonio. Creían que mi madre no era lo suficientemente buena para él. Esa negatividad hacia ella aumentó cuando yo nací. Llegó un punto en que mi mamá no pudo soportarlo más. Discutió con mi padre, pero él pensaba que exageraba. Las cosas empeoraron hasta que ella pidió el divorcio. En ese entonces, yo era demasiado pequeño para entenderlo todo. Solo recuerdo pasar de vivir en una mansión con personal a un pequeño apartamento en las afueras. Solo éramos mi mamá y yo. Mis abuelos maternos fueron un verdadero salvavidas. Mi abuela me cuidaba mientras mi madre buscaba trabajo. Mi abuelo me llevaba y traía de la escuela hasta que pude hacerlo solo. Aunque mi padre pagaba una manutención mensual, nunca mostró interés en ser un padre presente. En los días que debíamos vernos, a menudo cancelaba a último minuto. Poco a poco, dejó de esforzarse por visitarme. Recuerdo mis cumpleaños esperando ansiosamente que llegara. A veces aparecía borracho y tarde, otras no venía en absoluto. Cuando crecí y tuve mi propio teléfono, lo llamaba constantemente. Rara vez contestaba. Mi madre, tal vez al ver su responsabilidad, siempre trataba de estar para mí. Irónicamente, eso me frustraba más. Siendo un adolescente, injustamente culpaba a mi mamá de que mi papá no quisiera estar cerca. Un día a los 16 años, tuve una fuerte pelea con mi madre y me escapé de casa. Llamé a mi padre esperando que me recogiera. No lo hizo, así que decidí presentarme en su puerta. Conocía su dirección. Toqué el timbre repetidas veces hasta que abrió. Se sorprendió al verme. Yo sonreí y le pregunté si podía pasar. Fue entonces cuando noté a una mujer detrás de él. Llevaba puesta una camisa de mi padre, algo que me pareció extraño. En lugar de invitarme a entrar, salió para hablar conmigo. ¿Estás bien?, me preguntó. Le conté que había peleado con mi madre y que necesitaba quedarme un tiempo en su casa hasta que las cosas se calmaran. Él dijo que no estaba preparado para cuidar a un adolescente. Lo miré fijamente sin comprender. Le recordé que era mi padre. Me miró tímido y dijo que era mala suerte porque estaba entreteniendo a una amiga. Empezó a decirme que debía volver a casa. Esas palabras me dolieron profundamente. Fue como si mis gafas rosadas se rompieran y viera la realidad tal cual era. Llegué a casa llorando y se lo conté a mi mamá. Ella me abrazó para consolarme. Ni siquiera mencionó nuestra pelea, lo que me hizo sentir un poco mejor. Después de eso, dejé de comunicarme con mi padre. Solo le enviaba mensajes en días festivos o en mi cumpleaños, y eran simples frases. Dejé de invitarlo a salir o a eventos escolares. La distancia entre nosotros siguió creciendo. Me prometí a mí mismo que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeño otra vez. Quería construir una vida confiando en mi resistencia e independencia. Me gradué de la secundaria y entré a la universidad con becas completas. Actualización 1. Joyas del karma. Durante la universidad mi padre me llamó de la nada. Habían pasado años sin hablar. Dudé, pero contesté pensando que podría ser una emergencia. Por el tono de su voz, parecía estar borracho. Anunció feliz que se casaría el próximo mes. Yo quedé atónito mientras continuaba diciendo que quería que conociera al amor de su vida y a sus hijos, mis futuros hermanastros. Escuchar eso fue como una puñalada en el pecho. Aunque sabía que mi papá no me quería, siempre atribuí eso a que no le gustaban los niños. Pero oírlo hablar de los hijos de su nueva esposa me hizo preguntarme si simplemente no me amaba a mí en específico. Siguió alabando a sus hijastros y lo emocionado que estaba porque los conociera. Rehusé amablemente diciendo que estaba feliz por su matrimonio, pero que no quería involucrarme con su nueva familia. Inmediatamente empezó a suplicarme, deseando que formara parte de la ceremonia. No me pareció buena idea e hice todo lo posible por evitarlo, pero él parecía decidido. Hablé con mi madre sobre su boda. Ella estaba tan sorprendida como yo. No esperaba que me llamara después de tantos años. Me recordó que ya era adulto y libre de tomar mis propias decisiones sobre si quería reconectar con él o no. Después de pensarlo varios días, acepté a regañadientes.
Esperaba que esto marcara un nuevo comienzo para nosotros y que él hubiera cambiado de verdad. Mi padre me invitó a cenar para presentarme a su nueva familia antes de la boda. Esa cena fue una pesadilla. Su prometida, Kyla, me odiaba por completo. Sus hijastros, Brandon y Ula, no mostraron interés en mí y se negaron a hablar. La cena fue incómoda, dejando claro que no querían que estuviera allí. Mi padre permaneció ajeno a eso y siguió hablando de lo orgulloso que estaba de ser padre de 3 hijos ahora y cómo anhelaba que fuéramos una familia unida. Me molestó oír que quería ser parte de una familia cuando no pudo serlo para mí y mi madre. Estaba pretendiendo ser un padre para sus hijastros después de años de no serlo para mí. Decidí no decir nada, queriendo darle el beneficio de la duda. Mientras comíamos, sacó el tema de su testamento. Me dijo que había tenido que cambiar la propiedad de sus negocios porque ahora se iba a casar. Asentí sin mucho interés. Entonces soltó la bomba. Me reveló que estaba transfiriendo toda su fortuna y negocios a sus hijastros, Brandon y Ula. Dejé de comer y lo miré sorprendido. Dijo que no quería que me sorprendiera más tarde, así que me estaba avisando. Respiré hondo y le pregunté por qué me lo decía si nunca había pedido nada de su dinero o negocios. Explicó que era por insistencia de Kyla para que no molestara a sus hijos después. Continuó diciendo que yo ya tenía un trabajo y no necesitaba ayuda financiera, mientras que Brandon y Kyla, al estar desempleados, necesitaban aprender el negocio para tener éxito. Pensaba que eso les daría estabilidad en la vida. Me quedé procesando la bomba que acababa de soltar. Tratando de mantener la calma, le pregunté si entendía lo que eso significaba para mí. Él explicó tranquilamente que era una decisión práctica para el futuro financiero de su nueva familia. No pude contener mi frustración y decepción. Le recordé los años en los que no estuvo para mí emocional o financieramente y ahora le daba todo a sus hijastros. Se sintió como una bofetada. Mi padre pareció sorprendido por mi enojo y preguntó si estaba celoso de que diera su fortuna a sus hijastros. Lo miré directamente y aclaré que no me importaba el dinero. Lo que quería era que hubiera sido un buen padre para mí y mi madre. Continué expresando que mi rabia venía de que priorizaba a sus hijastros sobre mí, su propia sangre. En respuesta, mi padre intentó justificar sus acciones diciendo que no debía estar celoso e insistiendo en que nos trataba a todos por igual. Pero sus palabras solo hicieron más profunda la herida, enfatizando la diferencia en cómo trataba a su hijo biológico y a sus hijastros. A pesar de mi enojo, decidí no armar un escándalo. Terminé mi comida en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. Estaba claro que nunca fui una prioridad en su vida. Sus promesas de cambio no eran más que palabras vacías. Después de cenar, le agradecí y me despedí de Kyla y sus hijos. Salí del restaurante y al llegar a mi residencia, lo bloqueé a él y a toda su nueva familia. Estaba decidido a no tener nada más que ver con ellos. Dejé de pensar en mi padre y no quise saber nada de él. Actualización 2. Pocos días después, recibí una solicitud de amistad en Facebook de un chico llamado Michael. La acepté sin pensarlo mucho. Luego Michael me envió un mensaje con una foto preguntándome si conocía a esas personas. Fruncí el ceño al descargar la imagen. Era una foto de mi papá con su nueva familia. Confundido, pregunté de dónde la había sacado y por qué me la enviaba. Michael dijo que revisó el perfil de mi papá y encontró fotos antiguas mías con él. Al notar nuestras características similares, asumió que yo era su hijo. Explicó que conocía a Brandon y Ula desde la escuela y quería hablar sobre algo crucial con mi papá. Como mi papá nunca respondió, decidió contactarme. Intrigado, pregunté cuál era el asunto importante. Ahí soltó la bomba. Reveló que Brandon y Ula tenían antecedentes de estafar a la gente. Creciendo en el mismo vecindario, Brandon era conocido por sus problemas de juego y había acumulado una deuda enorme que no podía pagar. Kyla tenía la costumbre de robar cosméticos y vestidos de tiendas locales. Su reputación por robo y juego era conocida. Cuando un día Kyla desapareció de repente con sus hijos, todos en el vecindario se sorprendieron. Michael quería advertirnos en caso de que también nos estafaran. Pedí pruebas y me envió capturas de pantalla de mensajes de grupo donde la gente comentaba que Brandon les debía dinero. También compartió fotos de fichas policiales de Brandon por un arresto anterior, lo que indicaba un historial problemático. En cuanto a Ula, como Michael trabajaba como seguridad en un centro comercial, tenía evidencia en video de ella robando ropa. El gerente del centro comercial, que ya la había puesto en lista negra, no se oponía a que el video se hiciera viral para advertir a otros.
Esto me preocupó mucho. Aunque no quería una relación con mi padre, no deseaba que le hicieran daño. Además, acababa de entregarles toda su fortuna, pensando que tendría una buena jubilación. Si estos chicos eran realmente estafadores, como decía Michael, su riqueza podría desaparecer rápidamente. Le conté a mi madre y buscamos su consejo. Ella estaba tan sorprendida como yo. Acordamos que ella tomaría la iniciativa de hablar con él. Le transmitió lo que Michael me había compartido. Como era de esperar, a mi papá no le gustó y comenzó a discutir con mi madre. A pesar de contarle toda la historia, se negó a creernos. Sugirió que podría estar inventando todo para poner mis manos sobre su fortuna. Incluso cuando mi mamá intentó mostrarle las pruebas que Michael me envió, las rechazó. Insistió en que Brandon y Kyla no podían estar involucrados en esas cosas. Mi madre es directa y lo cortó de inmediato. Le recordó que ya habíamos hecho nuestra parte al advertirle y ahora dependía de él decidir qué hacer. Mi papá siguió negando cualquier participación de sus queridos hijastros en estafas. Incluso me envió un correo electrónico porque no podía contactarme por teléfono al haberlo bloqueado. Decía que esta vez me había pasado de la raya y que no podía creer que intentara sabotear su relación con sus hijastros. Estaba más que enojado y decidí dejarlo así. Sabía que su karma lo alcanzaría. Había dejado toda su fortuna a sus hijastros que tenían antecedentes de estafa. Incluso después de advertirle, me culpó a mí en lugar de investigar su pasado. Así que hice mi parte y no había nada más que pudiera hacer. Esta fue la última vez que supe de mi padre. Tanto mi madre como yo lo cortamos permanentemente. Pasaron años después de ese incidente. Mi madre eventualmente se casó con un hombre maravilloso llamado Luke. Es un compañero fantástico para ella y disfruto pasar tiempo con él. Me gradué de la universidad y actualmente trabajo en una gran empresa. A lo largo de los años, mi madre y yo escuchamos de amigos en común que mi papá no estaba bien. Como esperábamos, sus nuevos hijos estaban agotando lentamente su riqueza y los negocios acumulaban deudas. Nunca interferimos ni nos molestamos en verificar cómo estaba. Me mudé a mi propio apartamento y disfruté de mi libertad e independencia como adulto. Un día sonó el timbre. Al abrir, me sorprendió ver a mi papá parado allí. Era una sombra de lo que alguna vez fue. No podía creer lo diferente que se veía. Le pregunté si todo estaba bien y qué hacía allí. Explicó que estaba en apuros y no tenía dónde ir. Había ido a la casa de mi madre, pero nadie respondió. Le informé que mi madre estaba de vacaciones con su esposo. Luego me dijo que tuvo que contactar a nuestros amigos en común para preguntar por mi dirección para que pudiera venir a verme. Me preguntó si podía entrar por un momento. Dividido entre compasión y años de resentimiento, lo dejé entrar con la condición de que tenía 10 minutos para explicarse antes de pedirle que se fuera. La tensión llenaba el aire mientras le indicaba que tomara asiento, conteniendo la tormenta de emociones que bullía dentro de mí. Él confesó nerviosamente que había perdido toda su fortuna debido a Ula y Brandon. Ni siquiera me sorprendió la noticia porque sabía que esto pasaría un día y se lo había advertido años atrás. Continuó explicando que habían hundido el negocio en una deuda sustancial, incapaces de pagar sus préstamos. Como consecuencia, el banco se apoderó de la casa familiar para el pago. Ahora no se encontraban sin hogar, viviendo en un motel. Cuando intentó hablar con Kyla sobre las acciones de sus hijos, ella se enfureció y amenazó con divorciarse. Le dijo que sus hijos solo trataban de hacer lo que creían lo correcto y que no debería criticarlos por ello. Lo escuchaba en silencio, pero en ese punto no pude evitar interrumpir. Le pregunté por qué estaba tan sorprendido con lo que habían hecho cuando yo le había advertido exactamente de esto. Explicó que en ese momento no quiso creerme, pensando que solo estaba celoso de que los favoreciera. Genuinamente creía que eran buenas personas. Para mi sorpresa, luego empezó a culparme, diciendo que debería haber intentado convencerlo mejor y tal vez este lío podría haberse evitado. Decidí que quería enseñarle una lección por nunca asumir la responsabilidad de sus propios errores estúpidos. Determinado encendí la televisión y conecté mi teléfono por Bluetooth. Quería que viera todas las pruebas que Michael me había enviado años atrás sobre Brandon y Ula. Los ojos de mi papá se abrieron de par en par al presenciar la cascada de evidencia. Capturas de pantalla, fichas policiales y un video que mostraba a Ula robando en el centro comercial. Las consecuencias de su decisión de confiar en esas personas se desarrollaban ante él. El dolor, la traición y la devastación llenaron la habitación. Resonaban las emociones a las que él me había sometido sin saberlo años atrás. Era un ajuste de cuentas visual, un amargo reflejo de las elecciones que él había hecho. Mi papá se sentó en un silencio atonitado, confrontado por las consecuencias de sus acciones. La habitación llevaba el peso no dicho de verdades.
Aproveché el momento para dictar mi propio veredicto. Esto es solo el comienzo, declaré con voz firme y resuelta. Perdiste todo porque te negaste a creerme a mí y a mi madre cuando te dijimos la verdad sobre ellos. Tu legado se fue por completo y ahora debes enfrentar la realidad de tu decisión. Expresé cómo toda mi vida había creído que era una buena persona para decepcionarme consistentemente en cada giro. Y ahora me alegra de que está recibiendo su karma. Empezó a protestar, sugiriendo que podría haber llevado las pruebas a la policía, afirmando que eso podría haberle ayudado a descubrir la verdad sobre ellos. Le grité, dejando claro que no era mi responsabilidad denunciarlos. Le recordé que mi madre había intentado mostrarle pruebas, pero él se había negado obstinadamente. ¿Qué más esperaba que hiciéramos? Firmemente afirmé que no tenía nadie más a quien culpar excepto a sí mismo por perder toda su fortuna. Debió saberlo mejor. Con eso, lo dirigí hacia la puerta pidiéndole firmemente que abandonara mi apartamento. Atonitado, salió en silencio. La venganza no se trataba de rebajarme a su nivel. Se trataba de exponer la magnitud de su error de juicio y asegurarse de que las consecuencias de su confianza mal colocada resonaran en el silencio inquietante de su conciencia. Aunque me siento bien con mi decisión de finalmente mostrarle la verdad de sus hijastros, no puedo dejar de recordar la traición en su rostro cuando finalmente se dio cuenta de quiénes eran. Aún así, lamento no haberlo convencido lo suficiente cuando entregó toda su fortuna a sus hijastros que tenían antecedentes de estafa. Actualización 3. Estoy abrumado con las reacciones a mi publicación que hice hace solo unas horas. Ya tengo cientos de comentarios. La mayoría de ustedes parece estar de acuerdo en que hice todo lo posible para ayudar a mi papá a evitar este infortunio. Para aquellos que creen que podría haberlo hecho mejor, solo quiero aclarar que mi madre tuvo una conversación muy seria con él al respecto. Esperaba que viera la verdad, pero mi papá se negó a creernos. No quise comunicarme con él en ese momento porque estaba demasiado herido y quería proteger mi salud mental. Fue él quien tomó esta decisión sin consultar a nadie más. Tampoco hizo una verificación de antecedentes sobre Kayla y los hijos. Con una simple verificación, podría haber evitado todo esto. No sé si estaré alguna vez listo para tener una relación con mi padre, o al menos en este momento, porque me ha hecho pasar por mucho en el pasado. Sin embargo, seguiré la terapia como me aconsejaron todos para poder trabajar en mis problemas. Actualización 4. Oigan, algo interesante ha sucedido, así que tuve que actualizar mi historia. Han pasado algunas semanas desde el incidente con mi papá, pero inesperadamente, anoche recibí una llamada muy ebria de él. En plena madrugada, sus palabras estaban entrecortadas y apenas podía hablar. Preocupado, le pregunté si algo había pasado, pero la llamada se desconectó abruptamente. Pensando en su seguridad, intenté comunicarme con él varias veces, devolviendo la llamada. Finalmente, un hombre respondió y se identificó como el camarero. Me informó que mi papá no estaba en condiciones de caminar y me pidió que fuera a recogerlo. Después de recibir la ubicación del bar, conduje de inmediato hasta allí. Al llegar, encontré a mi papá completamente borracho. Expresaba repetidamente arrepentimiento sin sentido sobre sus acciones con mi madre y enfatizaba que la única persona en la que podía confiar era yo. Ignorando sus comentarios, lo ayudé a subir al coche. Incierto sobre si debería llevarlo en ese estado a ver a Kayla al motel, le pregunté si quería descansar en mi departamento. Mi papá respondió que no podía volver con ella. Le pregunté qué quería decir con eso, y luego me contó que Kayla lo había dejado. Quería que dijera más, pero me di cuenta de que no estaba en condiciones de dar mucha información, así que lo llevé de vuelta a mi casa. Mientras escribo esto, mi papá está roncando en la habitación de al lado, y estoy esperando a que despierte para preguntarle sobre lo que ocurrió anoche. Fue bastante inusual que mi papá bebiera tan excesivamente ayer. Informé a mi madre que regresó de sus vacaciones y está en camino a mi departamento. Quiere estar presente cuando lo enfrentemos sobre lo sucedido anoche. Actualización 5. Básicamente, después de que mi padre despertó, mi madre y yo lo enfrentamos a la verdad. Parecía reacio a abrirse, así que le pedí firmemente que no me volviera a llamar en medio de la noche, perturbando mi sueño. Se disculpó, explicando que la razón por la que vacilaba en contarnos algo era porque sentía vergüenza. Luego reveló que Kayla lo había dejado después de que él vio todas las pruebas que le mostré en mi televisor. Se enfrentó a Kayla,
quien se negó a aceptar los errores de sus hijos y argumentó que yo estaba inventando todo. Cuando mi padre amenazó con involucrar a la policía, finalmente confesó. Kayla reveló cómo sus hijos siempre habían sido estafadores. Había intentado reformarlos, pero se aferraban obstinadamente a sus modos. Se habían mudado de su ciudad a esta gran ciudad en un intento de comenzar una nueva vida donde nadie los conociera. Cuando conoció a mi padre, vio estabilidad financiera y esperaba que sus hijos cambiaran eventualmente. Sin embargo, persistieron en su estilo de vida imprudente, acumulando más deudas. Confesó que sabía de todo, pero nunca imaginó que terminarían sin nada. Discutieron aún más, y Kayla confesó que ahora que mi padre no tenía nada que ofrecer, había estado pensando en dejarlo. Empacó sus cosas y se fue. Mi padre casi lloraba mientras contaba el incidente. Aunque sentí simpatía por él, no pude dejar de reflexionar sobre cómo había cavado su propia tumba al confiar en una mujer en lugar de mí. Si tan solo me hubiera escuchado, aún tendría su mansión y negocios familiares. Mi padre comenzó a disculparse profusamente. Sinceramente, le pidió perdón a mi madre, reconociendo el dolor que le había causado. Admitió que nunca debería haberla dejado ir. Volviéndose a mí, me preguntó si podía encontrar en mi corazón perdonarlo. Permanecemos en silencio, y mi padre expresó su compromiso de pasar el resto de su vida tratando de enmendar las cosas conmigo. Kayla y mi padre están a la espera de discusiones con sus abogados para presentar el divorcio. Espero que mi padre tome medidas legales contra ella y sus hijos por todo lo que ha perdido. Es probable que sea una batalla legal difícil, ya que podrían no admitir fácilmente sus errores. Sin embargo, con las pruebas que le proporcioné y la información que mi padre recopilará de sus operaciones comerciales sobre el mal manejo de los fondos de la empresa, podría tener lo suficiente para hacerlos responsables. Queda por ver qué sucede con su divorcio. Por ahora, espero que aprenda a vivir con sus errores cada día y se dé cuenta de lo que perdió al dejarnos a mi madre y a mí. En el futuro, espero que reflexione sobre sus errores y se convierta en un hombre mejor con el tiempo. En cuanto a mí, mantendré la cabeza en alto e intentaré ser la mejor versión de mí mismo como mi madre me enseñó a ser.